Bien, una vez ya tenemos iniciada la simulación, vamos a tener estos cuadros en blanco. Lo único que tienen que hacer es cerrarlos. Y si ustedes cierran los gráficos del BAN y la TIR, si ustedes cierran los gráficos, para poder verlos de nuevo se van a ver gráficos de previsión, y seleccionan el BAN y la TIR, ¿no? Y ahí los van a tener de nuevo los gráficos del BAN y la TIR. No es necesario que ustedes cierren estos gráficos, porque le pueden dar clic izquierdo a un lado del Excel, y para poder abrirlos se van otra vez a la ventana de Crystal Ball, y ahí los van a poder obtener nuevamente. Entonces vamos a responder las preguntas de este modelo de examen, y la primera pregunta dice mostrar los valores de todas las iteraciones, y entre paréntesis tienen que tener cuidado que dice de todos los supuestos y pronósticos, ¿no? Ahí entre paréntesis tengan cuidado porque esto es muy importante, no, porque en algunos exámenes me dice solamente de los pronósticos, solamente de los supuestos, o qué sé yo, o solamente del BAN. Entonces tengan cuidado con lo que dice ahí en el examen. Entonces en este caso me dice de todos los supuestos y pronósticos. Luego interpretar los principales datos estadísticos de la simulación del BAN y de la TIR. Entonces para extraer los valores de las iteraciones y los datos estadísticos, los valores de las iteraciones y datos estadísticos, nos vamos a ir a Crystal Ball y en extraer datos, ¿no? En Crystal Ball, extraer datos. Y acá tengo las opciones. Primero váyanse a opciones, y por defecto va a estar que esto de extraer estos datos me aparezca en un nuevo libro. Entonces ustedes se van a opciones y le dan el libro actual para que aparezca en ese libro que están trabajando en el examen y no les aparezca en otro Excel. Seleccionan libro actual y de ahí vuelven a datos, y como solo me pide los valores de las iteraciones y los datos estadísticos, desmarco los datos de sensibilidad, ¿no? Entonces ahí va a estar estadísticos y valores de prueba, que son los valores de iteraciones. Como les iba diciendo, en, el, en la pregunta en las preguntas de examen, ustedes pueden observar que dice de todos los supuestos y pronósticos. Entonces acá estoy seleccionando todos los pronósticos o previsiones y todos los supuestos. Pero ¿cuál fuera el caso si solamente me pide de los pronósticos, solamente del BAN? Entonces si solamente me pidiera del BAN, entonces en supuestos no me está pidiendo ningún supuesto, entonces pongo ninguna en supuestos, y en pronósticos tengo que darle elegir y solamente tengo que seleccionar el BAN y aceptar. Y entonces ahí solamente me va a mostrar los valores de iteraciones solamente del BAN. Si en otro examen les pidiera solamente del BAN, en este caso me está pidiendo de todos los supuestos y todos los pronósticos. Entonces voy a tener que marcar todas las previsiones o pronósticos y todos los supuestos. Y una vez le voy a dar a aceptar, me va a aparecer en la misma hoja que estoy trabajando. Aquí me aparecen los datos, y me aparecen los datos estadísticos, que es el primer cuadro que tenemos, y de ahí los valores de prueba, que llega hasta 10.000 pruebas, ¿no? Que son las 10.000 iteraciones que yo utilice. Entonces seguimos. Los datos estadísticos los vamos a copiar a un lado, así como lo hace él en clases. Entonces los copiamos a un lado. Estas celdas que me quedan en blanco las elimino, y acá ustedes tienen que acomodar los valores de prueba, todo esto que esté bien junto. Para eso le vamos a dar ajustar texto, y ya de ahí lo puedo hacer más pequeño. Entonces le voy a ajustar texto, lo hago más pequeño. ¿Está? Valores de prueba, ahí está. Entonces háganlo más pequeño para que el licenciado pueda ver dónde están los datos estadísticos, que es este cuadro que teníamos arriba. Aquí igual le vamos a dar ajustar texto para que se acomoden las letras y se pueda ver todo. Ampliamos, que se vean todos los valores.
Una vez tenemos todos los valores, vamos a poder interpretar los principales datos estadísticos, ¿no? Como dice el enunciado, ahí está: mostrar los valores de las iteraciones, interpretar los principales datos estadísticos solamente del BAN y de la TIR. Entonces, para interpretar el BAN y la TIR, vamos a interpretar la mediana y el mínimo y el máximo. Perdón, la media y el mínimo y el máximo. Entonces ahí vamos a interpretar los principales datos estadísticos. Entonces comenzamos. Entonces vamos a interpretar el BAN primero. La pregunta 1. Entonces colocamos ahí de las 10.000 iteraciones realizadas, el proyecto obtuvo un BAN medio de, y ahí colocamos el valor del BAN medio. De las 10.000 iteraciones realizadas, el proyecto obtuvo un BAN medio de 92.266 dólares, coma, un BAN mínimo. Ahí el BAN mínimo es el que tenemos acá en mínimo, un BAN mínimo de menos 5 millones, menos 5 575.745 dólares, y un BAN máximo de, aquí tenemos el valor máximo del BAN de 3.995.847, un BAN máximo de 3.995.847 dólares. Ya interpretamos los principales datos estadísticos del BAN y ahora tenemos que interpretar los de la TIR. Entonces acá le voy a poner 2 y otra vez lo mismo: de las 10.000 iteraciones realizadas, el proyecto obtuvo una TIR media de, aquí está, una TIR media de 46,06%. entonces una TIR media de 46,06%, una TIR máxima o mínima, ya que estamos con mínimo arriba, una TIR mínima de menos 28,47%, una TIR mínima de menos 28,47%, y una TIR máxima de, aquí tenemos el máximo de la TIR, 489,14%, 489,14%. Entonces eso sería la respuesta a la primera pregunta. Estamos mostrando los valores de las iteraciones, que son los valores de prueba, las 10.000 pruebas, de todos los supuestos y todos los pronósticos. Estos dos vendrían a ser los pronósticos y estos de acá vendrían a ser los supuestos. Entonces estamos mostrando el valor de las iteraciones de los pronósticos y acá de los supuestos. Y después me pedía, el enunciado me pide interpretar los principales datos estadísticos del BAN y la TIR. Entonces aquí estoy interpretando los principales datos estadísticos del BAN y la TIR. Vamos al punto 2. El punto 2 me pide indicar la probabilidad de que el BAN y la TIR sean positivos.
Entonces para eso voy a tener que ir a ver mis gráficos, ¿no? Entonces ver gráficos, gráficos de previsión o gráficos de pronósticos. Abro los gráficos del BAN y la TIR, que los tengo aquí. Y entonces acá en el gráfico del BAN, para mostrar que el BAN sea positivo, en el límite inferior, para mostrar la probabilidad de que el BAN sea positivo, en el límite inferior voy a tener que colocar 0. Y ahí me va a mostrar los valores, todo lo que está con azul son los valores donde va a estar posiblemente el BAN. Y aquí en certeza me muestra la probabilidad de que el BAN sea positivo, ¿no? Y me muestra una probabilidad de 56,13%. Entonces le doy editar, copiar gráfico y lo pego aquí en la hoja donde estoy trabajando colocando las respuestas. Lo pego el gráfico, lo puedo hacer más pequeño. Y aquí solamente colocamos hay un 56,13% de probabilidad de que el BAN sea positivo. De ahí me pide de la TIR, ¿no? Entonces vamos a hacer lo mismo con la TIR. Vamos a hacer lo mismo con la TIR. En otros exámenes, puede ser que en otros exámenes, en la pregunta 2, diga indicar la probabilidad de que el BAN esté entre 1 millón y 3 millones. Entonces la probabilidad de que el BAN esté entre 1 millón y 3 millones solamente es modificar el límite superior y el límite inferior. Entonces la probabilidad de que el BAN esté entre 1 millón y 3 millones, entonces aquí colocaría 1 millón en el límite inferior y en el límite superior coloco 3 millones. Entonces aquí me muestra ya la probabilidad de que el BAN esté entre 1 millón y 3 millones. En otros modelos de exámenes les aclaro que puede ser que les pida la probabilidad de que esté entre tanto y tanto, ¿no? El BAN, ¿no? Que les pida la probabilidad de que esté entre medio de algunos valores, ¿no? Entonces si nos pidiera, ahí tienen cómo hacerlo, solo modificar el límite inferior y el límite superior. Vamos con la TIR. En este ejercicio me pide la probabilidad de que el BAN sea positivo y la TIR sea positivo. Ya la del BAN ya lo hice. Vamos a hacer el de la TIR. Aquí tengo la TIR y colocamos en el límite inferior, colocamos 0. Y aquí me muestra los valores donde va a estar la TIR. Y entonces de 0 en adelante tiene una probabilidad de 79,03% de que la TIR sea positiva. Entonces editar, copiar gráfico, lo pegamos en el Excel que estamos trabajando, lo hacemos más pequeño y ahí a un lado lo podemos dejar y colocamos lo mismo, ¿no? Hay una probabilidad de que la TIR, perdón, hay un 79,03% de probabilidad de que la TIR, la tasa interna de retorno, sea positiva. Ahí está, ya respondemos la segunda pregunta del examen. Ya respondemos la segunda pregunta del examen. Vamos con la pregunta 3. Dice realizar un análisis de sensibilidad y correlación entre el BAN, la TIR y los supuestos del modelo, ¿no? Entonces este gráfico de sensibilidad y correlación, para realizarlo son diferentes. Uno es de sensibilidad y otro es de correlación. Lo vamos a hacer aparte. El gráfico de correlación o dispersión lo vamos a hacer junto con el BAN y la TIR. También lo pueden hacer separado, mejor lo vamos a hacer separado así para que no se compliquen. Entonces vamos con el gráfico de sensibilidad, ¿no? Para el gráfico de sensibilidad nos vamos a ver gráfico de sensibilidad, nos vamos a nuevo y ahí seleccionamos el BAN. Primero vamos a hacer el gráfico de sensibilidad del BAN y luego le doy a aceptar. Me va a aparecer este gráfico. De ahí, para que me aparezca como torta, me voy a preferencias, gráfico, tipo de gráfico, preferencias gráfico, tipo de gráfico, y en vez de barras le colocamos gráfico circular y luego le doy a aceptar. Entonces me va a aparecer así pequeñito el gráfico, y para que me aparezca más grande la torta, entonces me voy aquí abajo en la esquina
y solamente clic izquierdo sostenido y arrastramos para que sea grande. De ahí editar, copiar gráfico y lo pegamos ahí donde estamos trabajando. Pegamos y solamente tenemos que interpretar. Ahorita vamos a interpretar los dos gráficos porque acuérdense que me está pidiendo el gráfico de sensibilidad del BAN y otro de la TIR. Entonces vamos a hacer el gráfico de sensibilidad de la TIR con los supuestos del modelo, que sería ver gráficos, otra vez lo mismo, gráfico de sensibilidad, nuevo gráfico, selecciono la TIR, me toca hacer el gráfico de sensibilidad de la TIR, le doy a aceptar y ahí tengo el gráfico de sensibilidad de la TIR. Me voy a preferencias, gráfico, tipo de gráfico y en vez de barra lo cambiamos a gráfico circular, le doy a aceptar y ahí abajo en la esquina para agrandar la torta, ¿no? Abajo en la esquina. Editar, copiar gráfico y lo pegamos al lado del otro gráfico de sensibilidad del BAN. Entonces ahora lo único que tenemos que hacer es interpretar nuestro gráfico, ¿no? Entonces cualquier variación en el BAN, aquí colocamos cualquier variación, acuérdense que este gráfico es el del BAN, cualquier variación en el BAN se debe en un, ahí tengo un porcentaje acá, nos lo voy a agrandar de 59,8% en un 59,8%. Cualquier variación en el BAN se debe en un 59,8% en un cambio en el supuesto denominado, y el supuesto que hace el cambio de 59,8% lo tengo aquí, que es gastos generales sobre ventas. Cualquier variación en el BAN se ve un 59,8% en un cambio en el supuesto denominado gastos generales sobre ventas. Ahí está nuestra interpretación del gráfico de sensibilidad. Vamos con el siguiente, nos toca interpretar el de la TIR, que es la misma interpretación. Cualquier variación en la TIR se debe en un, ahí tengo el porcentaje 50,4%, en un 50,4% en un cambio en el supuesto denominado gastos generales sobre ventas. Listo, ya tenemos la interpretación del gráfico de sensibilidad de la TIR. Todavía no terminamos la pregunta 3. La pregunta 3 me dice realizar un análisis de sensibilidad. Ya está el de sensibilidad del BAN y la TIR. Y ahora me pide un gráfico de sensibilidad, de correlación o dispersión entre el BAN, la TIR y los supuestos del modelo. Este gráfico de dispersión se lo puede hacer junto o se lo puede hacer separado. Mejor si lo hacemos separado, así para que ustedes puedan entender el gráfico de dispersión o correlación. Entonces nos vamos a ver gráficos para hacer el gráfico de dispersión. Ver gráfico, gráfico de dispersión. Seleccionamos uno nuevo y vamos a seleccionar el BAN y los supuestos del modelo. No se los puede hacer junto el BAN y la TIR, pero lo vamos a hacer separado, así para que entiendan cómo va correlacionado el BAN con los supuestos del modelo, ¿no? Entonces el BAN y los supuestos del modelo le damos a aceptar. En el examen ustedes tienen que maximizar el gráfico, Bueno, aquí me apareció con las correlaciones. En el examen ustedes no van a tener las correlaciones, les va a aparecer así, sin ningún número. Y para que aparezcan las correlaciones, se van a preferencias, gráfico
tipo de gráfico y mostrar coeficiente de correlación, ¿no? Para que aparezcan las correlaciones. Luego le dan a aceptar y ahí le van a aparecer las correlaciones. Allá en la universidad hay un problema con el Crystal Ball donde no coinciden las correlaciones, ¿no? Este número con este número tiene que ser el mismo y en la universidad no coincide. Y para hacer que coincida y nos dé el dato exacto, el dato real, entonces ustedes van a tener que hacer un paso más. Y ese paso más que van a tener que hacer es irse a preferencias, dispersión, de ahí se van a criterio y seleccionan el del medio, mostrar 1000 pruebas, le dan a aceptar y ahí va a comenzar a aparecer más dispersiones, ¿no? Más puntitos. Entonces ustedes van a tener que hacer ese paso extra para que las correlaciones que muestre el gráfico sean las mismas, ¿no? No se olviden de que siempre van a tener que maximizar el gráfico. Entonces aquí ustedes tienen que buscar cuál es el parámetro que afecta más al BAN. Entonces buscamos el valor con mayor correlación, ¿no? Entonces buscamos el valor con mayor correlación. Entonces la rotación inventario con el BAN, que es lo que está con azul, la correlación de inventario con el BAN, que es lo que está con azul, lo voy a marcar con una flecha. No sé si puedo aquí. Hay una forma. De transformar la flecha. Aquí está. Entonces acá, si ustedes pueden ver la rotación de inventario con el BAN. Entonces la rotación del inventario con el BAN, acá tengo la rotación de cuentas por pagar con el BAN, ¿no? Tiene una correlación. La rotación de inventario días tiene una correlación con el BAN de menos 0,1649 y la rotación de inventario con el BAN tiene una de 0,1649. Entonces así pueden ir viendo de que el que tiene mayor correlación en este caso es los gastos generales sobre ventas. Los gastos generales sobre ventas con el BAN tienen una correlación negativa de menos 0,7524. Es el que más correlación negativa tiene, entonces es el que más al BAN, ¿no? Entonces es el que más afecta al BAN. Bueno, no sé, me cuesta manejar, soy nuevo en esto. Entonces los gastos generales son los que tienen mayor correlación negativa, ¿no? Eso es lo que tienen que buscar ustedes, el que tenga mayor correlación, ya sea negativo o ya sea positivo. El que tenga mayor correlación, el que esté más cerca a 1, es el que ustedes tienen que buscar, ya sea positivo o ya sea negativo. Entonces este gráfico lo voy a copiar y lo voy a pegar en la hoja donde estoy trabajando, editar, copiar gráfico. Acuérdense que gastos generales es el que tiene mayor correlación. Entonces editar, copiar gráfico, lo pegamos acá, lo hacemos más pequeño y ahí ya podemos interpretar este gráfico del BAN y los supuestos del modelo. Entonces existe, le vamos a colocar, ahí existe una correlación negativa, porque el que más afecta es el gasto generales y es menos 0,7524. Una correlación negativa moderada, ¿no? O intensa le podemos poner. Una correlación negativa intensa
y le colocamos ahí menos 0, el valor que nos mostraba la correlación, menos 0,7524 entre el BAN y los gastos generales sobre ventas. Entonces lo mismo para hacer el gráfico de correlación de la TIR. De ahí el punto 4 dice realizar un gráfico tornado y telaraña para determinar la principal variable que influye en el BAN e interpretar. Entonces solamente para el BAN un gráfico tornado y telaraña. Entonces para el gráfico tornado y telaraña sí o sí necesitamos resetear la simulación, o si no podemos irnos directo a más herramientas, análisis tornado, más herramientas, análisis tornado, seleccionamos el BAN, de ahí le damos siguiente, le damos agregar suposiciones, ahí voy a tener todos los supuestos, ¿no? Voy a tener todos los supuestos. En algunos exámenes dice que realizar un gráfico tornado y telaraña y nos da las variables que vamos a tener que utilizar en el gráfico tornado. Por decirle, solamente nos pide utilizar el incremento en ventas, costos sobre ventas y gastos generales sobre ventas, y las otras variables las tenemos que eliminar. Entonces para eliminar, si es que fuera el caso, si solamente nos diera 3 supuestos, entonces para eliminar solamente tenemos que irnos acá, seleccionamos las variables que tenemos que eliminar y le damos eliminar seleccionado, ¿no? Las podemos seleccionar con control, seleccionamos todas las que queremos eliminar y le damos eliminar seleccionado. Eso sí, en otros exámenes especifica cuáles son las variables que van a ir en el gráfico tornado y telaraña. En este caso no me especifica, así que las voy a colocar todos los supuestos en el gráfico tornado y telaraña del BAN. Entonces por eso no voy a eliminar ninguna variable. Le doy siguiente. En este Crystal Ball tengo la opción de que el gráfico tornado y el gráfico telaraña me aparezca en el libro existente, así que voy a dejar marcada esta opción. Ahí gráfico tornado, gráfico telaraña, de 1 a 99. Esto en el examen puede ser que esté de 5 a 95%. Ustedes seleccionan de 1 a 99%, puntos de prueba 5, y utilizar valores de la mediana, ¿no? Luego le damos ejecutar y me va a aparecer el gráfico tornado y el gráfico telaraña, ¿no? Aquí tengo el gráfico tornado y el gráfico telaraña. En la universidad aparece diferente, ya que el Crystal Ball es de versiones antiguas. En este caso está más moderno el Crystal Ball, pero nos tiene que dar el mismo resultado. El resultado no puede cambiar. Entonces, si es que lo hacemos con un Crystal Ball antiguo, sí o sí tienen que salir los mismos resultados. Entonces acá vamos a poder interpretar el gráfico tornado y el gráfico telaraña. En el gráfico telaraña solamente es ver cuál es el que tiene mayor pendiente, ya sea negativa. Entonces acá es el de la línea azul, y es gastos generales sobre ventas. Entonces podemos interpretar según la inclinación del gráfico telaraña los gastos generales sobre ventas tienen una relación inversa con el BAN. Entonces tiene una relación inversa los gastos generales sobre ventas, porque va desde arriba y comienza a disminuir el gráfico, ¿no? Entonces ustedes pueden ver acá que el gráfico comienza
y tiene una pendiente hacia abajo, ¿no? Entonces cuando tiene pendiente hacia abajo tiene una relación inversa. Si tuviera una pendiente hacia arriba tiene una relación directa, como es el caso del de la rotación de cuentas por pagar, que tienen una relación directa con el BAN, ¿no? En cambio los gastos generales sobre ventas tienen una relación inversa. Entonces solamente interpretamos el que tiene mayor relación, que en este caso es los gastos generales sobre ventas, ¿no? Eso sería en el gráfico telaraña. Ahora vamos a interpretar el gráfico tornado. Entonces acá, si se mantienen constantes, los demás supuestos, vemos el que más afecta es gastos generales sobre ventas. Si se mantienen constantes los demás supuestos, los gastos, perdón, no era ahí, los gastos generales sobre venta pueden hacer variar al BAN, al valor actual neto, hacia arriba, como tiene una relación inversa, esto está al revés, entonces pueden hacer variar al BAN hacia abajo en menos 2.446.729 y hacia arriba en 1.685.782. Entonces, teniendo un rango, y ahí copiamos el rango que tenemos acá de 4.132.000. Nada más sería la interpretación, y lo último que vamos a tener que hacer es realizar el reporte, ¿no? Lo único que nos va a faltar es realizar el reporte. Entonces ya tenemos las 5 preguntas: la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, el gráfico tornado y telaraña, solamente del BAN, e interpretar y realizar un reporte de los supuestos considerados. Para realizar el reporte de los supuestos, acuérdense como hemos reseteado la simulación para a ver, aquí vamos a comprobar. Bueno, aquí no me pide, ¿no? Acá lo voy a eliminar. Entonces, si le doy crear forma de supuestos, no me aparece. Entonces, para crear el informe, el reporte, lo que me pide de último, sí o sí tiene que estar iniciada la simulación, si no, no me van a aparecer unos valores que me muestran el valor de las iteraciones y todo bien detallado. Entonces, para crear el reporte, vamos a iniciar la simulación y recién ahí vamos a crear nuestro reporte. Entonces aquí me comienzan a aparecer los gráficos, lo podemos ir minimizando mientras termina la simulación. Ya una vez creado el reporte, con eso vamos a terminar la ayudantía. Aclarar de que el licenciado no va a postergar el examen va a ser el día sábado,
Y entonces con esto terminamos, creamos el reporte. Para que el reporte aparezca en la misma hoja, pueden irse a preferencias de informe. ¿Ya? Para que el reporte aparezca en la misma hoja, pueden irse a preferencias de informe, se van a opciones y colocan libro actual, ¿no? Una vez colocan libro actual, le dan a aceptar y ahí me va a crear el reporte. Ya está. Nada más. Acuérdense que tiene que estar iniciada la simulación para que me aparezcan estos valores, ¿no? Sí o sí, iniciada la simulación para que me aparezcan estos valores. Bueno, esto sería todo. Me despido. Nos vemos el sábado. Voy a estar ahí para ayudarlos en su examen. Cualquier cosa preguntan al grupo de WhatsApp. Chao, chao.